Mi nombre es Alejandro III de Macedonia, aunque la historia me recuerda como Alejandro Magno. He sido llamado conquistador, visionario, estratega y hasta semidios. En apenas 13 años, forjé un imperio que abarcaba desde Grecia hasta la India, uniendo culturas bajo un mismo dominio y desafiando los límites del mundo conocido. Nací para liderar, pero también para aprender. Fui un estudiante de Aristóteles, un guerrero incansable y un visionario que soñaba con unificar Oriente y Occidente bajo un solo dominio. Mi vida fue una constante batalla, no solo contra los ejércitos que se oponían a mi avance, sino también contra las limitaciones humanas. Mi legado no es solo territorial, es cultural, filosófico y político. Para algunos, soy el símbolo de la ambición desmedida. Para otros, un héroe que difundió la cultura griega a lo largo de vastos territorios. Mi vida fue un torbellino de batallas, desafíos y logros, marcada por la búsqueda constante de gloria y conocimiento. Pero más allá del mito, fui un hombre, un líder que enfrentó tanto victorias como derrotas personales, un hijo, un amigo y un gobernante que luchó por cumplir con lo que creía ser su destino divino. Hoy quiero contarles mi historia, desde mis primeros días como príncipe macedonio hasta mis últimos momentos en Babilonia. Quiero que comprendan no solo mis conquistas, sino también las lecciones que la vida me enseñó y las sombras que acompañaron mi camino. Nací en Pella, la capital del reino de Macedonia, en julio del año 356 a.C. Mi llegada al mundo estuvo rodeada de presagios y leyendas. Según los relatos, la misma noche de mi nacimiento, el templo de Artemisa en Éfeso, uno de los mayores santuarios de la antigüedad, fue consumido por un incendio. Los adivinos lo interpretaron como una señal. Un niño había nacido para cambiar el curso de la historia, un líder destinado a derribar imperios. Mi padre, Filipo II, era un rey que no solo soñaba con la expansión de su reino, sino que trabajaba incansablemente para lograrlo. Filipo era un estratega militar sin igual, un hombre que había revolucionado el ejército macedonio, creando la falange, una formación que sería clave en nuestras victorias. Desde temprana edad, él me inculcó la importancia de la disciplina, la estrategia y la valentía en el campo de batalla. Mi madre, Olimpia, era una mujer de carácter fuerte y devota de los misterios religiosos. Su influencia fue igualmente poderosa. Creía firmemente que yo tenía un destino divino, insistiendo en que mi linaje no solo era real, sino también celestial. Decía que Zeus mismo había sido mi verdadero padre. Sus enseñanzas alimentaron en mí una confianza inquebrantable y un sentido de misión que guiaría cada decisión que tomé. Desde niño, me destacaba en mis estudios y entrenamientos. Mi educación era integral. Por un lado, Filipo se aseguraba de que aprendiera el arte de la guerra, montar a caballo, manejar la lanza y la espada, y liderar pequeñas formaciones militares eran actividades cotidianas. Por otro lado, mi madre incentivaba mi crecimiento espiritual y mi devoción por los dioses. En este ambiente, crecí entendiendo que un líder debía ser tanto guerrero como pensador. A los 13 años, mi padre tomó una decisión que definiría mi vida intelectual. Contrató a Aristóteles como mi tutor personal. Aristóteles, uno de los filósofos más brillantes de la antigüedad, me enseñó no solo filosofía y política, sino también ciencias naturales, literatura y retórica. Sus enseñanzas influyeron profundamente en mi manera de pensar y de gobernar. Bajo su guía, aprendí sobre ética, lógica y las complejidades del liderazgo. Fue Aristóteles quien me inculcó un amor por la cultura griega, especialmente por los textos homéricos.
Entre mis estudios favoritos estaba la Ilíada, una epopeya que retrataba las hazañas de Aquiles, el guerrero supremo de los griegos. Aquiles no solo se convirtió en mi héroe, sino en mi modelo a seguir. Veía en él un reflejo de mis propios ideales, la búsqueda de la gloria eterna, el valor en el campo de batalla y la lealtad hacia los camaradas. Uno de los momentos que marcaron mi adolescencia fue mi relación con Bucéfalo, un caballo que muchos consideraban indomable. Durante una demostración frente a mi padre, vi que el caballo estaba inquieto, pero entendí la razón. Bucéfalo temía su propia sombra. Al girarlo hacia el sol, calmé su espíritu y logré montarlo, ganándome su lealtad. Filipo, impresionado, me dijo: «Hijo, Macedonia es demasiado pequeña para ti. Busca un reino más grande». Estas palabras se grabaron en mi alma y se convirtieron en una profecía de mi destino. A los 16 años, cuando Filipo se ausentó en campaña, me dejó como regente de Macedonia. Esta responsabilidad fue mi primera prueba real como líder. Durante ese tiempo, enfrenté una revuelta de los medos, una tribu tracia. No solo la sofocamos, sino que conquistamos su ciudad y la renombré Alejandrópolis en mi honor, demostrando que ya estaba listo para liderar. Además de mis logros militares, mi adolescencia fue una época en la que comencé a observar y aprender sobre el juego político en la corte. Las intrigas, alianzas y traiciones que rodeaban a mi padre me enseñaron que gobernar no solo requería fuerza, sino también astucia. Entendí que para mantener el poder debía ser tanto un estratega como un diplomático, siempre un paso por delante de mis enemigos. Este periodo de mi vida me preparó para los desafíos que vendrían. Con una educación completa, un espíritu competitivo y una formación militar sólida, estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. Sabía que mi destino no era solo gobernar Macedonia, sino llevar mi nombre y mi legado más allá de cualquier frontera conocida. El año 336 a.C. marcó un punto de inflexión en mi vida. Mi padre, Filipo II, había llevado a Macedonia a la cúspide de su poder, consolidando su hegemonía sobre Grecia y preparándose para una campaña monumental contra el imperio persa. Todo parecía indicar que sería él quien lideraría esta cruzada, pero el destino tenía otros planes. Durante la boda de mi hermana Cleopatra, Filipo fue asesinado por uno de sus propios guardias, Pausanias. El motivo del asesinato sigue siendo objeto de debate. Algunos dicen que fue un acto de venganza personal, mientras que otros sospechan de una conspiración política. Lo cierto es que, con su muerte, se abrió una puerta que yo estaba decidido a cruzar. Tenía apenas 20 años cuando ascendí al trono de Macedonia. Pese a mi juventud, la transición no fue fácil. En un reino donde la intriga y las ambiciones personales siempre estaban latentes, muchos se preguntaban si sería capaz de mantener el legado de mi padre. Sabía que para consolidar mi poder debía actuar con rapidez y determinación. Mi primera tarea fue asegurar la lealtad de los nobles macedonios y de los generales que habían servido a Filipo. Algunos de ellos, aunque respetaban mi linaje, cuestionaban mi capacidad para gobernar. No podía permitir que la duda se convirtiera en insubordinación. Para demostrar mi autoridad, tomé medidas decisivas. Uno de mis primeros actos fue castigar a los posibles conspiradores en la corte. Aseguré la lealtad de los hombres más influyentes de Macedonia, utilizando tanto la persuasión como la fuerza. Al mismo tiempo, me gané la confianza de las tropas, quienes eran leales a mi familia, pero también observaban con atención mis primeros movimientos. Necesitaba mostrarles que era digno de liderarlos en el campo de batalla, que mi juventud no era un obstáculo sino una ventaja, llena de energía y visión.
Sin embargo, las amenazas no solo provenían del interior. Grecia, recientemente sometida por mi padre, veía en su muerte una oportunidad para rebelarse. Atenas y Tebas, en particular, comenzaron a movilizarse, creyendo que podían sacudirse el dominio macedonio ahora que un joven inexperto ocupaba el trono. Sabía que no podía mostrar debilidad. Lideré personalmente una expedición hacia el sur, y con rapidez y contundencia enfrenté a los tebanos, destruyendo su ciudad como advertencia para el resto de Grecia. Atenas, al ver la caída de Tebas, optó por negociar en lugar de enfrentarse a mi ejército. Fue en ese momento cuando la Liga de Corinto, una alianza de ciudades-estado griegas bajo el liderazgo macedonio, reafirmó mi posición como su hegemón. Mi liderazgo fue reconocido formalmente en Corinto, donde los representantes griegos me proclamaron hegemón de Grecia. Este título me daba el mando supremo sobre todas las fuerzas griegas y, lo más importante, legitimaba mi autoridad para llevar a cabo la campaña contra Persia que mi padre había planeado. Era un momento crucial. El joven rey de Macedonia, ahora también el líder de Grecia, tenía en sus manos el futuro del mundo helénico. Pero antes de embarcarme en la conquista de Persia, me aseguré de consolidar mi posición en el norte. Los tracios y los ilirios, tribus que constantemente amenazaban las fronteras macedonias, representaban un desafío que debía resolver antes de aventurarme hacia el este. En una serie de campañas relámpago, lideré personalmente a mis tropas a través de las montañas y derroté a estas tribus, asegurando la estabilidad de mi reino. Estas campañas no solo reforzaron mi posición, sino que también me dieron la oportunidad de demostrar mis habilidades estratégicas y tácticas. Además de las victorias militares, entendí la importancia de proyectar una imagen de invencibilidad y legitimidad. Adopté los símbolos de poder que habían caracterizado a mi padre, pero también añadí mi propio toque. Empecé a promover la idea de que mi reinado estaba bendecido por los dioses, enfatizando mi conexión con Zeus y otros héroes míticos como Heracles y Aquiles. Este aura de divinidad no solo fortaleció mi posición en Macedonia, sino que también inspiró a mis tropas y sembró el respeto e incluso el temor entre mis enemigos. Con Macedonia segura y Grecia bajo mi mando, era el momento de mirar hacia el este. Persia, el imperio más grande y poderoso del mundo, estaba gobernado por Darío III. Sabía que mi campaña no sería una simple expedición militar. Sería una guerra que definiría mi legado y cambiaría el curso de la historia. Mi padre había planeado invadir Persia como una forma de vengar las antiguas invasiones persas a Grecia y de consolidar su poder sobre el mundo helénico. Pero para mí, esta campaña era algo más. No buscaba solo derrotar a Persia. Quería unificar Oriente y Occidente bajo un solo imperio, uno que combinara lo mejor de ambas culturas. En 334 a.C., después de meses de preparación, crucé el Helesponto con un ejército de alrededor de 40.000 hombres. Antes de partir visité la ciudad de Troya, donde rendí homenaje a los héroes de la Ilíada, en particular a Aquiles, mi ídolo. Con este gesto, simbolicé mi misión no solo como una conquista militar, sino como una continuación de la grandeza épica griega. La cruzada que estaba a punto de emprender no solo pondría a prueba mis habilidades como general, sino también mi capacidad para liderar y gobernar un imperio vasto y diverso. En ese momento, no sabía cuánto cambiaría el mundo, ni cuán inmenso sería mi legado. Pero una cosa era segura. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, porque sabía que mi destino no era solo ser rey de Macedonia, sino el gobernante de un imperio que abarcara todo el mundo conocido. En el año 334 a.C. comenzó una de las campañas militares más ambiciosas de la historia.
con un ejército compuesto por 40.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, crucé el Helesponto, la estrecha franja de agua que separa Europa de Asia. Este cruce simbolizaba más que un simple paso geográfico. Era el inicio de una empresa destinada a cambiar el curso del mundo conocido. Mi objetivo era claro: destruir el vasto imperio persa y reclamar su trono. Antes de emprender cualquier enfrentamiento, me detuve en Troya, donde rendí homenaje a los héroes míticos de la Ilíada. En especial, honré a Aquiles, mi modelo de virtud y valentía. Deposité ofrendas en su tumba y tomé su escudo, como un recordatorio de la misión que estaba a punto de emprender. Este acto, más que un gesto simbólico, fue un mensaje para mis hombres y para el mundo. Nuestra campaña no era solo una guerra, sino una continuación de la gloria épica griega. El primer gran desafío de nuestra campaña se presentó en la batalla del Gránico, un río que marcaba la entrada a Asia Menor. Los sátrapas persas, comandantes locales, habían reunido un ejército considerable para detenernos. Algunos de mis generales sugirieron esperar y buscar un cruce más favorable, pero yo sabía que la moral de mis hombres requería una victoria rápida y decisiva. Lideré personalmente la carga, cruzando el río bajo una lluvia de flechas y enfrentándome a la élite persa. Durante la batalla fui atacado por varios soldados persas y en un momento crucial, un enemigo alzó su hacha contra mí. Fue Clito, uno de mis generales más leales, quien intervino y salvó mi vida, matando al atacante. Esta victoria fue más que un triunfo táctico. Marcó el comienzo de una serie de conquistas que demostrarían al mundo la invencibilidad de nuestro ejército. Tras esta batalla, muchas ciudades griegas de Asia Menor, que habían estado bajo el yugo persa, se rindieron o fueron liberadas, uniéndose a nuestra causa. A cada paso, difundía la idea de que nuestra misión era no solo conquistar, sino liberar y unir. El verdadero desafío llegó un año después, en el 333 a.C., en las costas de Cilicia, cerca de la ciudad de Isos. Allí, enfrenté por primera vez al gran rey persa, Darío Térmido, quien había reunido un enorme ejército. Darío confiaba en su superioridad numérica, pero subestimó nuestra disciplina y mi capacidad estratégica. Durante la batalla, utilizamos el terreno a nuestro favor, obligando al masivo ejército persa a luchar en un espacio reducido donde su ventaja numérica se diluía. En un momento clave, lideré una carga directa hacia el centro del ejército persa, rompiendo sus líneas y obligando a Darío a huir. Fue una victoria total. Lo que más sorprendió al mundo no fue solo la derrota del gran rey, sino el trato que ofrecía su familia, quienes habían sido capturadas durante la huida de Darío. Traté a su madre, su esposa y sus hijos con respeto y dignidad, enviando un mensaje claro. Yo no era un invasor común, sino un gobernante magnánimo con la ambición de unificar y gobernar con justicia. Después de Isos, continué mi marcha hacia el sur. Necesitábamos controlar las costas del Mediterráneo para asegurarnos de que la flota persa no pudiera amenazar nuestras líneas de suministro. La ciudad de Tiro, una fortaleza insular, representaba un obstáculo formidable. Su ubicación, rodeada por el mar, la hacía prácticamente inexpugnable. El asedio de Tiro fue una de las pruebas más duras de mi carrera militar. Durante 7 meses, mis ingenieros y soldados trabajaron incansablemente para construir un puente que conectara el continente con la isla. Enfrentamos constantes ataques desde la ciudad, pero nuestra determinación no flaqueó. Finalmente, logramos abrir una brecha en sus murallas y tras un feroz combate,
tomamos la ciudad. Esta victoria envió un mensaje contundente. Ningún bastión, por impenetrable que pareciera, estaba a salvo de mi alcance. Tiro cayó, y con ella, la supremacía persa en el Mediterráneo. Con la costa asegurada, me dirigí hacia Egipto, un territorio estratégico y rico que había estado bajo el dominio persa durante años. Pero, sorprendentemente, no enfrenté resistencia. Los egipcios, cansados del yugo persa, me recibieron como un libertador. Fui proclamado faraón en Memphis, lo que no solo consolidó mi control sobre Egipto, sino que también reforzó mi imagen como un gobernante legítimo y divino. Fue durante mi estancia en Egipto cuando fundé Alejandría, una ciudad que se convertiría en el epicentro cultural del Mediterráneo. Alejandría no era solo un centro comercial, simbolizaba mi visión de un imperio en el que Oriente y Occidente pudieran fusionarse en un solo ente cultural y político. Con su famosa biblioteca, la ciudad se convertiría en un faro de conocimiento y aprendizaje durante siglos. En el año 331 a.C., tras reorganizar mis fuerzas, me dirigí al corazón del imperio persa. Fue en Gaugamela donde enfrenté a Darío III por última vez. Esta vez, Darío había reunido un ejército aún más grande, con tropas de todas las regiones de su vasto imperio, incluyendo carros de guerra con cuchillas en sus ruedas y elefantes de batalla. La batalla fue feroz, pero mi estrategia una vez más superó a la de Darío. Fingimos retiradas en algunos flancos para atraer a sus tropas y luego las rodeamos. Darío, al ver la derrota inminente, huyó nuevamente, dejando su trono vulnerable. La victoria en Gaugamela marcó el final del imperio persa. Babilonia, Susa y finalmente Persépolis, la capital ceremonial de Persia, cayeron en nuestras manos. En un gesto simbólico, ordené incendiar el palacio de Persépolis, una acción que algunos vieron como venganza por la destrucción de Atenas siglos antes. Pero también fue un mensaje claro. El antiguo orden persa había llegado a su fin. Con la caída de Persépolis y la derrota definitiva de Darío III, el imperio persa dejó de existir como tal. Yo, Alejandro, no solo había conquistado el territorio más vasto conocido por el hombre, sino que también había asumido el título de Gran Rey de Asia. Sin embargo, mi ambición no se limitaba a la conquista territorial. Mi verdadera meta era mucho más ambiciosa: unificar Oriente y Occidente en un solo imperio, donde las culturas coexistieran y florecieran juntas bajo mi liderazgo. Persépolis, la majestuosa capital ceremonial de Persia, fue un símbolo del poder persa. Después de tomar la ciudad, ordené incendiar su gran palacio en un acto que muchos interpretaron como venganza por las guerras pasadas entre Grecia y Persia. Pero este acto también marcó el fin de una era y el inicio de otra, la era de Alejandro. Con Persépolis en ruinas, el antiguo imperio persa quedó formalmente desmantelado. Sin embargo, no busqué simplemente destruir, quería construir. Comencé a adoptar prácticas persas, incluyendo sus vestimentas y ceremonias cortesanas, para mostrar respeto hacia sus tradiciones y buscar la lealtad de sus súbditos. Esta integración cultural fue una estrategia para consolidar mi poder, pero también un reflejo de mi visión de un imperio multicultural. Ordené a mis generales casarse con mujeres persas, uniéndose a las élites de ambas culturas. Yo mismo me casé con Roxana, una princesa bactriana, como un gesto de alianza y unión. Mi sueño no era imponer la cultura griega sobre la persa, sino fusionarlas en un todo armónico. Fundé numerosas ciudades llamadas Alejandría, que servían como centros administrativos y culturales, donde se promovía el intercambio de ideas, comercio y tradiciones. Estas ciudades, como la Gran Alejandría en Egipto,
se convirtieron en símbolos de esta unificación y en faros de conocimiento. El concepto de unificar Oriente y Occidente no solo era político, sino también filosófico. Bajo la influencia de mi educación con Aristóteles, creía que la diversidad cultural podía fortalecer un imperio en lugar de dividirlo. Este sueño no estuvo exento de tensiones. Muchos de mis hombres, especialmente los veteranos macedonios, vieron con desconfianza mis acciones, sintiendo que estaba traicionando sus costumbres al abrazar tanto las tradiciones persas. A pesar de las críticas, continué adelante. Mi objetivo era claro. Quería crear un mundo donde griegos y persas, macedonios e indios pudieran coexistir en paz, compartiendo sus riquezas culturales y viviendo bajo un mismo gobierno. Este sueño de un imperio universal fue quizás mi mayor logro, aunque también mi mayor desafío. Con cada nueva ciudad, con cada nueva integración de pueblos y culturas, me acercaba a ese ideal. Pero también, con cada paso, aumentaba la tensión entre quienes querían preservar el viejo orden y quienes creían en mi visión. La tarea de unificar un mundo tan diverso era monumental, y aunque logré sentar las bases, sabía que mi obra estaba lejos de completarse. Este sueño de unificar Oriente y Occidente sigue siendo una de las partes más complejas y fascinantes de mi legado. Una visión que, aunque no se consolidó completamente tras mi muerte, dejó un impacto duradero en la historia del mundo. Con Persia conquistada y un vasto imperio bajo mi control, mi mirada se dirigió hacia el este. Siempre había creído que los límites del mundo conocido no debían ser barreras, sino metas a superar. Las tierras de la India, descritas como ricas y exóticas, representaban el próximo gran desafío. Pero esta no era solo una campaña de conquista, era una expedición para expandir los horizontes del conocimiento y llevar mi sueño de unificar Oriente y Occidente aún más lejos. En 326 a.C., cruzamos el Hindu Kush, una cadena montañosa imponente que representaba un desafío logístico extremo. Las condiciones eran duras, temperaturas heladas, terrenos traicioneros y la constante amenaza de ataques. Sin embargo, la moral de mis hombres se mantenía alta gracias a nuestra cadena ininterrumpida de victorias y al convencimiento de que nos dirigíamos hacia un nuevo horizonte de gloria. Uno de los momentos más significativos de esta campaña fue la batalla del Hidaspes, donde enfrenté a Poros, un rey local conocido por su valentía y sus elefantes de guerra. Estos animales, una fuerza aterradora e imponente, eran un enemigo desconocido para mis tropas. Sin embargo, con una estrategia cuidadosamente planificada, logré desestabilizar sus líneas y desorientar a los elefantes. La batalla fue feroz, pero al final, Poros fue derrotado. A diferencia de otros enemigos, traté a Poros con honor y respeto. Cuando lo llevé ante mí, le pregunté cómo quería ser tratado. Su respuesta, como un rey, me impresionó profundamente. No solo le devolví su reino, sino que lo convertí en un aliado, fortaleciendo nuestra posición en la región. Este acto simbolizaba mi visión de un imperio en el que incluso los enemigos valientes podían ser integrados y respetados. Aunque nuestra campaña en la India fue exitosa, comenzó a mostrar signos de desgaste. Tras años de combates incesantes y marchas interminables, mis hombres empezaron a cuestionar el propósito de la campaña. Habíamos llegado al río Ifasis, el actual río Beas, y más allá de este punto se extendían tierras desconocidas. Mis tropas, agotadas física y emocionalmente, se negaron a continuar. Habían alcanzado su límite. Intenté convencerlos, apelando a su sentido del honor y la gloria, recordándoles que habíamos llegado más lejos que cualquier otro ejército en la historia. Les hablé del legado que estábamos construyendo
y de los desafíos que aún podíamos conquistar. Sin embargo, sus corazones estaban decididos. Querían regresar a sus hogares, a Macedonia, para disfrutar de las riquezas y honores que habíamos ganado. Finalmente, accedí a sus demandas. Construimos 12 altares monumentales en el Éfasis para marcar el límite de nuestra expedición y comenzamos el largo viaje de regreso. Pero esta retirada marcó el inicio de mi declive personal. A pesar de nuestras victorias, sabía que había mucho más por conquistar, y la idea de detenerme antes de alcanzar el fin del mundo conocido me dejó una sensación de insatisfacción. El viaje de regreso no estuvo exento de dificultades. Decidí explorar nuevas rutas, lo que nos llevó a cruzar el desierto de Gedrosia, una de las travesías más duras que enfrentamos. El calor abrasador, la falta de agua y los constantes ataques de tribus locales cobraron un alto precio en nuestras filas. Perdimos a muchos hombres, pero a pesar de las adversidades, llegamos a Babilonia en el 324 a.C., donde comencé a planear nuevas campañas, esta vez hacia Arabia. Sin embargo, no tendría la oportunidad de llevar a cabo estos planes. En el año 323 a.C., caí gravemente enfermo. Algunos creen que fue fiebre tifoidea o malaria. Otros sospechan que fui envenenado. Lo cierto es que mi cuerpo, desgastado por años de batallas y agotamiento, no pudo resistir. En mi lecho de muerte, mis generales me preguntaron a quién legaba mi vasto imperio. Mi respuesta fue enigmática: al más fuerte. El viaje de regreso no estuvo exento de dificultades. Decidí explorar nuevas rutas, lo que nos llevó a cruzar el desierto de Gedrosia, una de las travesías más duras que enfrentamos. El calor abrasador, la falta de agua y los constantes ataques de tribus locales cobraron un alto precio en nuestras filas. Perdimos a muchos hombres, pero a pesar de las adversidades, llegamos a Babilonia en el 324 a.C., donde comencé a planear nuevas campañas, esta vez hacia Arabia. Sin embargo, no tendría la oportunidad de llevar a cabo estos planes. En el año 323 a.C., caí gravemente enfermo. Algunos creen que fue fiebre tifoidea o malaria. Otros sospechan que fui envenenado. Lo cierto es que mi cuerpo, desgastado por años de batallas y agotamiento, no pudo resistir. En mi lecho de muerte, mis generales me preguntaron a quién legaba mi vasto imperio. Mi respuesta fue enigmática: al más fuerte.